Hola, buenas. Hoy, la verdad, quiero humildemente rendir un homenaje a un expresidente africano, en este caso John Magufuli, expresidente de Tanzania, quien acaba de fallecer el día 17 de marzo a los 61 años, donde por cierto venía ejerciendo su segundo mandato y con una muy elevada y alta popularidad en su país. Tenemos que recordar que Magufuli, podríamos decir que dio papaya. Este fue el hombre que revolucionó las noticias a nivel mundial cuando el año pasado le hizo pruebas a papayas, a cabras, incluso aceites de motor, y dieron positivos en el tema este de la gripe 19. Desde aquí, pues la verdad me da mucha tristeza de que hombres, estos son mártires definitivamente, estos hombres son mártires, porque se atreven a sentar postura y dejar un precedente ante la opinión pública mundial. Hay que resaltar la agudeza de estos líderes africanos, agudeza de la cual adolecen los líderes occidentales y orientales, entre otras cosas también. La agudeza mental de este hombre. Entonces la postura de él lo llevó a la muerte. Definitivamente, no, para mí no cabe ninguna duda de que esto fue un ajuste de cuentas de estos grandes emporios de la Big Pharma. Antes había sido la directiva de Merck, Brandy Bauhan, quien justamente un año antes había anunciado que la venían siguiendo, que la venían amenazando y que por lo tanto ella temía por su vida. Esta es directiva que sacó a la luz ciertos desaguisados de la Big Pharma. Ella, vuelvo y repito, era directiva de Merck. Filtró situaciones muy comprometedoras y muy delicadas en el ámbito de la salud. Había muerto también el expresidente polaco Lech Kaczynski, quien había muerto en un accidente aéreo, cuando la famosa gripe, la NH1, aquella, él se opuso a implementar medidas sanitarias pertinentes sobre ese tema, sobre esa gripe del momento que todos conocemos, la NH1. Pero la más relevante fue la de Pierre Nkurunziza, expresidente de Burundi. Recordemos Burundi, un país que estuvo por mucho tiempo sumergido en una guerra civil. Recordemos los Tutsis, aquellas muertes de los Tutsis, donde era un conflicto étnico, un verdadero pogrom o pogromo, donde se mataban entre etnias y tribus, unas cuestiones dantescas. Se mataban a machete en Burundi. Y este hombre, Pierre Nkurunziza, se puede decir que logró pacificar las partes y traer una paz. Bueno, Nkurunziza, hay que reconocer, murió en el 2020, en plena locura y en pleno hervor de la gripe 19, murió de infarto, con 55 años, gozando de una alta popularidad, pero se había atrevido y había tenido el valor de expulsar a los miembros del emporio de la salud. Ya ustedes saben a quién me refiero. El emporio de la salud que hoy en día está dirigiendo todo este tema de la gripe 19. Entonces, pues, todas estas muertes creo yo que tienen un hilo conductor. Personas que se oponen a la imposición de ciertos lineamientos y mueren. Estaba leyendo algo de Wisniewski Berezinski, un polaco, un lobo
un lobo de la guerra, quien ha asesorado y quien asesoró. Se puede decir que a los últimos presidentes de Estados Unidos que se caracterizaron por lanzar bombas y sobre todo el tema bacteriológico, Brzezinski, en uno de sus libros que escribió más o menos en la década de los 70, él dijo esto: una nación podrá atacar a otra nación competidora de manera encubierta utilizando medios bacteriológicos. Pues creemos un hilo conductor en todo esto y veremos que los medios bacteriológicos se están llevando, se están cargando, están cegando la vida de aquellos que se levantan y que se oponen a las directrices del status quo mundial, de este kraken, de este pulpo con muchos tentáculos, pues que tiene a la gente de rodillas. Pues nada, quise hacer esta introducción rindiéndole este pequeño homenaje a John Magufuli, ese presidente de Tanzania, que vuelvo y repito, dio papaya y ha muerto. Ha muerto. O sea que aquí hay un hilo conductor, aquí no hay coincidencias de nada, no hay casualidades, son causalidades, y paz a sus restos. Valiente hombre africano, y hay que resaltar la postura de los líderes africanos. Se suele estigmatizar al África como ciudadanos de tercera o de cuarta o de quinta categoría. Pero en el 2020 fueron los africanos quienes sentaron un precedente bárbaro. Le dieron cátedra al mundo con sus posturas. Y ojito, lograron abrirle la mente y los ojos a muchos. Entonces, pues, vuelvo y repito, mi más sentida condolencia a este gran hombre. Todos estos antes mencionados, Nkurunziza, ahora John Magufuli, Kaczynski es presidente de polaco, y Brandy Bauhan, esta mujer, pues son mártires. Se atreven a denunciar cosas que generan muerte en el mundo y obviamente cobran muerte. Entonces, pues nada, ahora me voy a desviar un poquito de este tema y voy a leer algo sobre un hombre que fue asesor de Hitler, de Weiss, de Goebbels, de Rudolf Hess en la Alemania nazi. Karl Haushofer. Voy a hablar de Karl Haushofer. Este hombre nació en 1869. Pasó largas temporadas en la India y Extremo Oriente, fue enviado a Japón y aprendió la lengua japonesa. Según él, el origen del pueblo alemán se hallaba en Asia Central y la raza indogermánica aseguraba la permanencia, la grandeza y la nobleza del mundo. Se dice que en Japón Haushofer fue iniciado en una de las más grandes sociedades secretas budistas y se obligó, si fracasaba su misión, a cumplir el suicidio ceremonial. En 1914, Haushofer, joven general, llama la atención por su extraordinaria facultad de predecir los acontecimientos, horas de ataque del enemigo, lugares en que caerán los obuses, tempestades, cambios políticos en países que le son desconocidos. ¿Tendría Hitler este mismo don de clarividencia o le serían comunicadas por Haushofer sus propias inspiraciones? Hitler predijo con exactitud la fecha de entrada de sus tropas en París, la fecha de llegada a Burdeos de los primeros que rompieron el bloqueo. Cuando decidió ocupar Renania, todos los analistas políticos en Europa, incluso los alemanes, estaban persuadidos de que Francia e Inglaterra se opondrían. Hitler predijo lo contrario, también anunció la fecha de la muerte de Theodore Roosevelt. Después de la Gran Guerra, Haushofer reanuda sus estudios y parece orientarse exclusivamente hacia la geografía política.
funda la revista de geopolítica y publica numerosas obras que, cosa curiosa, parecen fundarse en un realismo político estrechamente materialista. Este cuidado de todos los miembros del grupo en emplear un lenguaje exotérico puramente materialista, de hacer salir al exterior conceptos pseudocientíficos, produce una incesante confusión. El geopolítico se superpone a otro personaje, discípulo de Schopenhauer, inclinado al budismo, admirador de Ignacio de Loyola, tentado por el gobierno de los hombres, espíritu místico en busca de realidades ocultas, hombre de gran cultura y de gran psiquismo. Parece natural que fuese Haushofer quien eligiese la cruz gamada por emblema. En Europa como en Asia, la cruz gamada ha sido tenida siempre por signo mágico. Se ha visto en ella el símbolo del sol, fuente de vida y de fecundidad, o del trueno, manifestación de la cólera divina que hay que conjurar. A diferencia de la cruz, del triángulo, del círculo o de la media luna, la cruz gamada no es un signo elemental que haya podido ser inventado y reinventado en todas las edades de la humanidad y en todos los puntos del globo, con un simbolismo cada vez diferente. Es el primer signo trazado con una intención precisa. El estudio de sus migraciones plantea el problema de las primeras edades, de los orígenes comunes a las diversas religiones, de las relaciones prehistóricas entre Europa, Asia y América. Su rastro más antiguo ha sido descubierto en Transilvania y se remonta a finales del Neolítico. Se lo vuelve a encontrar en centenares de usos del siglo XIV a.C. y en los vestigios de Troya. Aparece en la India en el siglo IV o en el siglo IV a.C. y en China en el siglo V después de Cristo. Se reencuentra un siglo más tarde en Japón, en el momento de la introducción del budismo, que hace de ella su emblema. Observación capital. Es completamente desconocida o aparece solo a título accidental en toda la región semítica, en Egipto, en Caldea, en Asiria y en Fenicia. Es un símbolo exclusivamente ario. En 1891, Ernest Krauss llama la atención del pueblo germánico sobre esta circunstancia. En 1908, Guido Lis describe la cruz gamada como símbolo de la pureza de la sangre, como un signo más de conocimiento esotérico revelado por el descifrado de la epopeya rúnica de Eda. La emperatriz Alexandra Feodorovna introduce la cruz gamada en la corte de Rusia. ¿Sería por influencia de los teósofos o por la del médium Badmayet? Chocante personaje educado en Lhasa y que enseguida estableció relaciones con el Tíbet. Ahora bien, el Tíbet es una de las regiones en que la cruz gamada de Strógira o Levógira es de uso más corriente. Y aquí viene a cuento una historia muy curiosa. Se dice que la zarina, antes de su ejecución, dibujó en el muro de la casa Hipatiet una cruz gamada, acompañada de una inscripción. Se fotografió esta inscripción, que fue borrada después precipitadamente. Kutiepov estaba en posesión de esta foto sacada el 24 de julio, en tanto que la fotografía oficial lleva 14 de agosto. Recibió también en depósito el icono que se descubrió sobre el cuerpo de la zarina, en el interior del cual dícese que se encontró otro mensaje que aludía a la sociedad secreta del Dragón Verde. Según un agente de información que fue misteriosamente envenenado y que empleaba en sus novelas el seudónimo de Teddy Legrand, Kutiepov, que desapareció sin dejar rastro, fue raptado y asesinado en el yate de 3 mástiles del barón Otto Bautemas, asesinado a su vez más tarde. Teddy Legrand escribe: el gran barco se llamaba Asgard, había sido pues bautizado por casualidad con el nombre con que las leyendas irlandesas designaron el reino del rey de Tull. Según Trevich Lincoln, que aseguraba ser en realidad el lama Jordi Den, la sociedad de los verdes emparentada con la sociedad Tull
o Tul, tenía su origen en el Tíbet, en Berlín. Un monje tibetano apodado el hombre de los guantes verdes y que anunció 3 veces en la prensa con exactitud el número de diputados hitlerianos enviados al Reichstag. Recibía con regularidad a Hitler. Era, al decir de los iniciados, detentador de las llaves que abren el reino de Agarthy. Esto nos lleva de nuevo a Tul. En el momento en que se publica el Mein Kampf, aparece también el libro del ruso Ossendowski, Hombres, Bestias y Dioses, en el cual se pronuncian públicamente y por primera vez los nombres de Shambhala y de Agarthy. Estos nombres volverán a sonar en los labios de los responsables de la Ahnenerbe en el proceso de Nuremberg. En 1931, en su obra El simbolismo de la cruz, René Guénon anota a pie de página: recientemente hemos extraído de un artículo del Journal des Débats del 22 de enero de 1929 la siguiente información de la que parece desprenderse que las altas tradiciones no se han perdido tan completamente como la gente cree. En 1925 se sublevaron gran parte de los indios cunas, mataron a los guardias de Panamá que habitaban en su territorio y fundaron la República Independiente de Thule, cuya bandera es una cruz gamada sobre fondo naranja y con cenefa roja. Esta república existe todavía en la hora actual. Hay que observar sobre todo la asociación de la cruz gamada con el nombre de Thule, que es una de las denominaciones más antiguas del centro espiritual supremo, aplicada en consecuencia a alguna de los centros subordinados. Me conseguí con esto por aquí, que me parece que es muy importante y tiene mucha relevancia y sobre todo mucha vigencia con todos estos acontecimientos que nos están pasando. Entonces, claro, aquí hay un hilo conductor, evidentemente. Entonces, pues nada, la verdad, espero que les haya gustado esta pequeña historia y repito, mis condolencias a John Magufuli, expresidente de Tanzania, un nuevo mártir. Entonces, pues nada, si les gustó esto, regálenme un like. Si no, igual, muchas bendiciones para todos. Shalom. Hasta la vista.